Hoy voy a comenzar a hablar del tema de la nutrición, que la verdad es que seguramente lo dividiré en tres partes porque es un tema bastante más complejo que el tema de entrenamiento, por desgracia. Es muy típico empezar a hacer ejercicio, a entrenar, pero no variar demasiado la dieta. Y por desgracia, la realidad es que la mayoría de los casos que se hace eso, pues los resultados son bastante modestos, por decirlo así. Hay casos que, bueno, que a lo mejor el problema de base de la persona no era tanto alimenticio, era más bien es que simplemente era una persona muy sedentaria. Pero en la mayoría de los casos lo que nos falla a todos es comer de más, sobre todo, no saber comer o simplemente comer de más. Y es que es un tema bastante complejo y en el que además entran en juego un montón de opiniones y de corrientes, sobre todo en los últimos años. Es un tema polémico incluso, porque hay mucha gente muy extremista de las dietas limpias o de las dietas veganas que ya entran en temas éticos. Entonces mucha gente está perdida en ese tema. Hay gente tú en YouTube que promulga dietas que son totalmente distintas unas a otras y no se sabe muy bien a quién seguir. Yo diré de entrada que soy bastante partidario del término medio y de la dieta flexible. No me gustan los extremos, tampoco soy amigo de cosas que sean poco sostenibles, por ejemplo, y esto seguramente lo desarrolle mucho mejor en el tercer audio, que es en el que voy a dar mi opinión. Voy a dividir esta parte de la nutrición seguramente en tres partes. Y la última daré mi opinión. Pero de entrada diré que en general las dietas muy restrictivas o muy extremas, incluso dietas extremas de salud, a veces provocan tal ansiedad o tal estrés que es peor el remedio que la enfermedad. Y yo daré mis argumentos. Habrá mucha gente que esté en contra de lo que yo diga en ese sentido, pero es mi punto de vista. Pero hoy no he venido para dar mi opinión. Lo que quiero es dar unas pinceladas, unos puntos generales para explicar, para que una persona de a pie que no sabe nada de esto, pues tenga muy claros los pocos conceptos que necesita saber para estar familiarizado con el mundo de la nutrición. Lo primero que quiero explicar es el tema de las calorías, que es un tema bastante confuso muchas veces para mucha gente. Las calorías, o mejor dicho, las kilocalorías, porque es la medida que usamos por comodidad, simplemente es una medida de energía, igual que los kilojulios. Entonces, es como se mide la energía que gastamos, se mide en calorías o en kilocalorías. Cuando se dice que una persona gasta 300 calorías en una sesión de ejercicio, pues es simplemente la energía que ha utilizado para realizar ese movimiento. Cabe aclarar que en calorías se gastan con todo, no solo hay gente que piensa que es solo haciendo ejercicio. Las calorías se gastan continuamente, incluso pensando, moviéndose, respirando, el corazón tiene que latir, esa energía sale de algún lado. Pues todo eso son kilocalorías que gasta el cuerpo y las coge de la comida. Hay un concepto que es el de las calorías basales, que son las que gasta el cuerpo sin hacer ejercicio en el día a día. Una persona cuando se levanta pues tiene que moverse, va a la compra o va al trabajo, o su corazón tiene que latir, tiene que respirar, tiene que hacer unas funciones básicas, y eso ya de por sí gasta unas calorías de base. Esas calorías pues se dice que son las calorías basales o el metabolismo basal, se suele llamar. Hay un poco de conceptos que se entremezclan. Las calorías basales de una persona varían mucho dependiendo pues del sexo, de la edad, del peso, del estilo de vida, y sobre todo de la musculatura, que es una de las cosas que podemos modificar, que ya lo comenté en el tema de la musculación.
Cuanto más musculatura tenga una persona, más trabajada tenga la musculatura, mejor dicho, mayor sube ese rango de calorías basales. Esto quiere decir que viendo la tele, paseando, sacando al perro, durmiendo incluso, gasta más calorías si una persona está bien musculada o bien trabajada su musculatura que una que no. Por eso vuelvo a recalcar lo importante que es mantener y trabajar la masa muscular, que esto es un concepto que expliqué en el audio en el artículo sobre los ejercicios de fuerza. Entonces, aparte están las calorías que gastemos haciendo ejercicio, que tampoco es algo abismal. Un ejercicio normal, una rutina de fuerza y un paseo, pues pueden gastar 300 calorías, por ahí pueden andar, algo normal. Ya cosas más extremas, pues puede ya subir a 700, pero bueno, lo normal es que el ejercicio sea un extra de unas 300, 500 calorías, no mucho más. Por lo menos para el sistema que yo propongo. Y bueno, las calorías basales suelen andar entre 2000 y 3000, por ahí suelen andar, 2500, 2000. Depende, como digo, mucho de la edad, del peso, del sexo, de muchos factores. Pero más o menos para que el oyente se haga una idea, pues 2000, 2500 kilocalorías es lo que gasta una persona promedio. Digamos un hombre de 30 años, de unos 70 y pico, y 70, 80 kilos de peso, pues unas 2500, 2700 si es algo activo, pues más o menos, para que se haga una idea aproximada. Estos son aproximaciones. Entonces, una vez entendido este concepto de las calorías y de las calorías basales o el metabolismo basal, está el concepto de cuando se adelgaza, una persona quiere perder peso, lo correcto sería decir que tiene que hacer una definición muscular. Y explico por qué. Cuando se pierde peso, para perder peso hay que ingerir menos calorías de las que se gastan. Eso, en principio, la mayoría de la gente lo tiene claro. Una persona pues gasta al día 2500 y quiere perder peso y tiene que ingerir una cantidad por debajo de 2500. Hasta ahí bien. El tema es que cuando se baja de peso no necesariamente se baja solo grasa. Cuando uno baja de peso puede bajar grasa, líquidos y músculo. Y este punto es muy importante. Es casi imposible o muy difícil no perder algo de músculo cuando se pierde grasa. Y como he dicho antes, es muy importante cuidar la masa muscular. Entonces es muy típico hacer dietas restrictivas. Por ejemplo, a lo mejor pongamos una locura de hacer una dieta en la que me como 2 manzanas y un huevo cocido al día, por ejemplo. O peor aún, 3 manzanas sin huevo. Pues sí, por supuesto que voy a perder peso. Pero es que voy a perder la mayoría del peso voy a perder muchísima grasa, pero es que voy a perder muchísima masa muscular. Y eso es una catástrofe para el físico. Si yo pierdo masa muscular, cuando vuelva a mi vida normal después de haber perdido X kilos, tendré menos masa muscular. Entonces mi metabolismo basal estará por debajo que cuando empecé. Entonces con el mismo estilo de vida tenderé con el tiempo a engordar más. Creo que es algo que queda claro. Es una cosa que lo que se suele llamar el efecto rebote. Entonces, como digo, tengo que recalcar que hay que cuidar la masa muscular a toda costa. Voy a poner un ejemplo un poco más detallado para que se entienda mejor. Imaginemos a una chica que pesa, por decir una cifra redonda, 70 kilos y no ha hecho ejercicio nunca. Y está un poquito llenita con ese peso. Entonces esta chica no hace ejercicio, pues come normal, le sobra algo ella se nota que le sobra algo de grasa, pero bueno. Y tiene, por ejemplo, una boda en 3 meses y decide que lo típico, ¿no? Que va a empezar a salir a correr para perder ese peso. Pues es como algo que, como digo, a la gente que no está muy metida en estas cosas o se le viene a la cabeza o salir a correr o ir al gimnasio. Y en fin, mucha gente va al gimnasio a subirse a una cinta o a una bicicleta estática. Pero bueno,
Supongamos que esta chica empieza a correr y empieza a hacer una dieta muy restrictiva de ensaladas, por ejemplo. Solo come algo muy bestia, una ensalada por las noches. Sale a correr y come una ensalada por las noches. Bueno, pues va pasando las semanas y esta chica empieza a perder peso, pero de una manera brutal. Digamos que de 70 en 2 meses se planta en 60, digamos. ¿Vale? Ha hecho una dieta de muy poquitas calorías, de yo qué sé, de 500. Y su metabolismo basal era de 1700 o de 1500. Entonces ha perdido una cantidad de peso brutal y ella está contentísima. Ella piensa que ha conseguido su objetivo, está muy contenta. Vuelve a su vida normal, pero ella no entiende, deja de correr y vuelve a hacer comida normal, o como ella comía antes, pues a lo mejor comía patatas o salía por ahí, se comía una pizza de vez en cuando, no necesariamente que comiese mal, pero vuelve a su estilo de vida con esos 10 kilos menos. Pero es que esos 10 kilos no son 10 kilos de grasa puro, habrá algo de grasa, por supuesto, en esos 10 kilos, pero no todo será grasa. Con ese tipo de dieta y entrenamiento que he descrito, fácilmente se ha podido llevar por el camino 5 o 6 kilos de músculo, un par de kilos de líquidos y el resto de grasa, pongamos. Entonces lo que ha hecho ella ha sido una catástrofe en su cuerpo, porque ha perdido muchísima masa muscular, por lo tanto su metabolismo basal ha bajado respecto al que tenía antes con esos 6 kilos de músculo cuando empezó. Entonces, si antes a lo mejor su metabolismo basal rondaba los 1700, pues ahora está, por poner un ejemplo, en 1400. Entonces, con la misma cantidad de calorías que antes, engorda más. Antes a lo mejor se solía meter 1800, 1900 y a lo mejor engordaba a una velocidad muy, muy, muy bajita porque el superávit era muy ligero. Pero ahora, claro, como su metabolismo basal son 1400, pues con 1800, 1900 calorías al día, esta chica engorda muchísimo. Todo esto sin ella saber nada de eso, ni contar calorías, ni nada de eso. Simplemente lo que ella tendía a hacer, los hábitos que ella tuviese. Entonces pasan los meses y se da cuenta que está muchísimo más obesa, ha ganado todos los kilos que perdió y unos cuantos más, y encima de grasa. Por eso es tan importante hacer las cosas bien. Y sobre todo cuidar la masa muscular cuando se baja de peso. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, hay que tener claro cuál es el metabolismo basal de una persona. Y hay que hacer el déficit lo más ligero posible. Yo siempre propongo déficit de 250 kilocalorías. Y de ahí ir probando. Por ejemplo, si una persona... Yo, por ejemplo, por ponerme a mí mismo, yo suelo estar unos 3000 kilocalorías, es mi metabolismo, mis calorías de mantenimiento, digamos. Con 3000 calorías ni engordo ni adelgazo, por decirlo así. Si yo quiero adelgazar, lo que hago es hacer una dieta de 2750 kilocalorías. O sea, 250 menos, nada mal. Y hay que incluir, ya hablaré de eso en más detalle, pero hay que incluir... los 3 macronutrientes. Tengo que meter grasa, meter proteína y meter carbohidrato. Que no se preocupe el que me esté escuchando, porque esto lo voy a explicar en detalle en el segundo artículo sobre nutrición. Pero que le vaya sonando que hay que meter los tres macronutrientes y todos los micronutrientes posibles. Y aparte de hacer un déficit ligero, también hay que acompañar esa dieta, por decirlo de alguna manera, de ejercicios de fuerza, que ya expliqué en el audio y en el artículo sobre los ejercicios de fuerza. Hacer ejercicios de fuerza para no perder o cuidar o mantener la masa muscular. ¿Vale? También, por lo general, pues tampoco es que se pueda ganar mucha masa muscular mientras se está bajando de peso. Y si eres novato puede que sí, pero... una persona ya avanzada, pues no, como mucho puede aspirar a mantener un buen porcentaje de esa masa muscular. Pero como digo, si se hace las cosas bien y se hace un déficit ligero, se mantiene toda la masa muscular. Luego en el momento que uno se estanca, pues tiene que bajar otras 250. Ese sería el método. De todas formas lo explicaré mucho más en detalle en el libro y por las tutorías, por las asesorías.
Luego está el tema de ganar peso, porque no todo el mundo tiene el problema de que la mayoría de gente lo que tiene el problema de que tiene mucho sobrepeso. Pero es que hay gente que vive en el extremo opuesto. Y es que hay gente que es muy delgada, o simplemente tampoco es que sea especialmente delgada, pero no tiene masa muscular, o tampoco es... Su problema es el contrario. Entonces, cuando una persona quiere ganar peso, lo correcto es decir que está haciendo una etapa de volumen muscular. Y esta etapa pues se hace al revés, con un superávit de calorías el que uno gasta en el día a día. Si yo gasto, por ejemplo, yo en mi caso, yo gasto 3.000 calorías. Si yo quisiera hacer una etapa de volumen muscular, tengo que consumir más calorías de las que mi cuerpo gasta. Entonces yo empezaría con 3.250, también igual, superávit de 250. No... En la vieja escuela de culturismo, por ejemplo, se hacía lo que se llamaba un volumen cerdil, que era comer como una bestia todo lo que pillases, y se cogía una cantidad de grasa brutal. Por supuesto yo no recomiendo eso. En el pasado lo he hecho y los resultados pues son muy malos. Luego tienes que gastar una cantidad enorme de tiempo en perder toda esa grasa. Y aparte que no es bueno para la salud. Yo esto lo hice hace años y años. Pero me llega a meter calculando 5.000, 7.000 kilocalorías en un día. Eso son burradas que no se deben de hacer. Los extremos en general vamos, casi siempre son malos. Todo esto lo explico para que se entienda, pero todo va a estar aplicado a una rutina minimalista y simplista, pero se tiene que tener claro algunos conceptos. Entonces, como digo, en una etapa de volumen muscular, aparte de hacer ejercicios de musculación, de fuerza, que ya expliqué en el primer artículo, en el segundo artículo, hay que hacer un superávit también ligero para no coger demasiada grasa. Igual también digo que es casi imposible no coger algo de grasa. En esta fase el objetivo es coger el mínimo de grasa y se consigue de la misma forma, haciendo superávit ligeros. Y básicamente esos son los conceptos que quería dejar claro en este audio. Los conceptos de las kilocalorías, el metabolismo basal o kilocalorías basales, que son lo que gasta una persona en su día a día, que suele rondar entre 2.000 y 3.000. Y luego, cuando una persona quiere bajar grasa, se dice que está haciendo una etapa de definición, en la que tiene que hacer un déficit ligero e ir tanteando con la báscula. Y en volumen es una etapa en la que es una etapa de ganancia muscular y hay que hacer un superávit ligero. Igual apoyándose en la báscula. Todo esto siempre acompañado de ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza hay que hacerlos de por vida. Ya explicaré en detalle en el libro, quedará explicado el método, que es bastante sencillo, minimalista. Todo esto hay que implementarlo en la vida de una forma muy minimalista y sostenible. Pero bueno, simplemente quería dejar claros estos conceptos. Son cosas que pueden sonar un poco lejanas, pero hay que tenerlo muy claro. Entonces, por hoy básicamente es esto.